Bueno, ante todo, muchas gracias al doctor Andrés Chala por la invitación para hablar sobre algunos tópicos de patología y principalmente de inmunistoquímica en cabeza y cuello. Después de esas tenebrosas imágenes que nos mostró el doctor Andrés al principio del simposio, que en realidad es algo cotidiano que vemos en la clínica de cabeza y cuello a la que asisto, espero poderlos al menos relajar un poquito sobre los usos de la patología. Como es un tema tan extenso, voy a referirme a algunos puntos. El principal es son estos las generalidades sobre qué es la inmunistoquímica, los tumores indiferenciados de cabeza y cuello, los tumores de glándulas salivales, los tumores de tiroides y las metástasis de origen desconocido. En cuanto a las generalidades, ustedes ya saben cuál es nuestro trabajo al analizar biopsias, especímenes quirúrgicos, citologías de líquidos corporales sobre lo que ustedes mandan. Por ley todo lo que sacan del organismo se debe analizar y lo que es biopsia de especímenes quirúrgicos debe ser analizado. Era muy común anteriormente que si sacaban amígdalas lunares pues se desechaban y no se enviaban a estudiar pues con los problemas que se originaba después al no hacerse un diagnóstico. Estas primeras recomendaciones que siempre doy son importantes para llegar a un adecuado diagnóstico. Una de ellas es evitar el trauma del tejido durante el procedimiento. Es muy común que el electrobisturí nos dañe mucho los tejidos. Se debe sumergir en formol neutro al 10%. Y el tiempo de fijación debe ser entre 6 y 48 horas, ni menor de 6 ni mayor de 48 horas, porque esto va a originar algunos problemas, como vamos a ver ahora cuando vamos a hacer el análisis de la inmunistoquímica. El formol neutro al 10%, el personal de salud, todo el personal de salud debe saber cómo se prepara, es muy sencillo, porque el formol viene puro y hay que prepararlo, y médicos, odontólogos tienen que saber, enfermeras tienen que saber cómo es la preparación del formol para que la muestra no se vaya a dañar. Y otra cosa importante es que a la nevera digan no. Uno de los mayores enemigos del patólogo es la nevera. Yo he visto auxiliares de enfermería, enfermeras jefes, médicos generales, médicos especialistas decirle a los pacientes y a sus familiares que mientras les autorizan el estudio de la patología, metan la muestra en refrigeración. El problema es que la refrigeración con el formol cristaliza el tejido y daña y impide una adecuada valoración del mismo. La amatoxilina eosina es la técnica de rutina que se usa en los laboratorios para biopsias, especímenes quirúrgicos y en ocasiones o en muchas ocasiones líquidos corporales. Empezó alrededor del siglo XIX a usarse y es el estándar para todos estos procedimientos. Resuelve la gran mayoría de casos de patología, pero en algunos casos, aproximadamente el 10%, se necesitan ayudas diagnósticas. Aquí vemos una glándula tiroides con unos folículos de diferentes tamaños formando nódulos. Esto es un bocio multinodular sin problema. Esto pues es un estudio, es un caso muy sencillo de bocio multinodular, no necesita estudio de inmunistoquímica, pero en ocasiones nosotros vemos, en ocasiones se ven lo que creemos que se ve no es, y a veces lo que vemos es tan confuso pues que necesitamos muchas ayudas, y una de esas ayudas es la inmunistoquímica. Empezamos diciendo lo más importante es que es una reacción antígeno-anticuerpo. El antígeno está en el tejido y el anticuerpo está, o es el que lo agregamos nosotros mediante la técnica. Es un método que ha revolucionado. Yo me acuerdo que los oncólogos, un oncólogo ahora hace poco me decía cómo hacían los patólogos para diagnosticar antes de la inmunistoquímica. Pues mucho era en la ciencia de los pareceres, de me parece esto, pero ahora tenemos certeza de muchas de las enfermedades por la inmunistoquímica. Importante que sirve en parafina, no hay que tomarle otra muestra al paciente. De la muestra que le sacaron de la biopsia o el espécimen quirúrgico se queda el bloque, y en ese bloque nosotros vamos a hacer el estudio de inmunistoquímica. Útil con muchos fijadores, el más importante es el formol, pero lo importante es que puede presentar fallos potenciales. Y la inmunistoquímica en buenas manos es una herramienta muy útil, pero en malas manos es un peligro. Y además hay que tener mucho cuidado con la técnica
con la que se hace. Por eso, uno como patólogo tiene que estar pendiente de cómo se está haciendo la técnica para saber que esté bien hecha. Los antígenos en la célula pueden ser estructuras de la membrana, del citoplasma o del núcleo, y los anticuerpos, hay una gran cantidad de anticuerpos que nos ayudan a diferenciar si esas células son epiteliales, si esas células son mesenquimales, si esas células son linfoides, y nos va a permitir hacer o aproximarnos al diagnóstico de esta forma. Uno de esos grupos de marcadores de inmunistoquímica son las citoqueratinas. Es una familia muy grande, son 20 citoqueratinas. Las más usadas son el cóctel de citoqueratinas, que nos ayuda a ver epitelios, y diferentes tipos de números de citoqueratinas que, de acuerdo a los diferentes tumores, pues van a ser positivas o van a ser negativas. Este es el esquema de la reacción. El antígeno está en el tejido, el anticuerpo lo agregamos nosotros, el anticuerpo primario, y después el anticuerpo secundario lo agregamos también nosotros durante la técnica, para después agregarle un cromógeno, que es el que, si la reacción está presente, es positiva, y si no, pues es negativa. ¿Por qué es importante lo del formol? El formol es necesario para el patólogo para que se fije el tejido, para que no se vaya a dañar, pero también es importante que, como esto es una reacción antígeno-anticuerpo, el formol crea unos enlaces de calcio. Estos enlaces de calcio, entre más tiempo permanezca en formol la muestra, mayor número de enlaces de calcio va a haber. Y en uno de los pasos de la técnica, que es la recuperación antigénica, lo que se pretende es romper esos enlaces de calcio. Entonces, si tenemos una gran cantidad de enlaces de calcio, porque la muestra lleva una semana en formol, pues no se va a lograr ser efectiva, y eso va a hacer que puedan haber falsos negativos en la misma. Estos son los diferentes patrones. Este es un patrón membranoso del tumor, este es un patrón citoplasmático, y este otro es un patrón nuclear, ¿sí? Este que vemos acá. Bueno, los tumores indiferenciados de cabeza y cuello, empezamos diciendo que la gran mayoría de ocasiones el tumor es muy bien diferenciado. Este es un tumor que forma masas de células grandes con abundantes perlas córneas, y este es un tumor que forma masas infiltrativas con muy ocasionales perlas córneas. Esto es un carcinoma escamocelular que no va a necesitar estudio de inmunistoquímica. Y este es un adenocarcinoma, forma glándulas en un patrón infiltrativo, glándulas irregulares o abundantes lagos de mucina, en medio de los cuales hay células tumorales. Un adenocarcinoma mucinoso, pues esto tampoco necesita, cuando vemos esto en orofaringe, en senos paranasales, pues no vamos a necesitar mucha inmunistoquímica. Pero en ocasiones es muy difícil saber qué tipo de célula es del tumor. Entonces la mayor parte de tumores indiferenciados son un carcinoma escamocelular, un adenocarcinoma, un melanoma, un sarcoma o un linfoma. ¿Y nosotros qué hacemos? Pedimos un set de marcadores para ver qué tipo de tumor es, ¿cierto? Entonces pedimos queratina, S100, sinaptofisina, vimentina, y de acuerdo a lo que vamos viendo, es muy importante la correlación que hace el patólogo con la hematoxilina de eosina con lo que está encontrando en los hallazgos de inmunistoquímica. Ah, caramba. Bueno, en este caso vemos nosotros un carcinoma en general bien diferenciado. Vemos células grandes pleomórficas, mitosis, masas infiltrativas que son positivas para queratina. Esto pues no hay duda que es un carcinoma. Pero en ocasiones vemos nosotros masas infiltrativas que parecen formar conductos. Entonces aquí vemos masas sólidas y aquí vemos unas zonas que parecen conductos. Si le hacemos un marcador, la queratina es positiva, y le hacemos un marcador de P63, el P63 es positivo en células mioepiteliales y es muy positivo en carcinoma escamocelular. Entonces aquí, con esta gran positividad, pues no nos quedan dudas que es un carcinoma escamocelular que puede formar un patrón adenoideo. En este tumor vemos nosotros un patrón fusocelular infiltrativo, células pleomórficas, y si le hacemos el estudio de inmunistoquímica, vemos positividad para queratina y positividad para P63. Esto es un carcinoma escamocelular sarcomatoide. En ocasiones, ese mismo patrón fusocelular con abundantes mitosis lo podemos ver en un tumor muy similar, pero le hacemos la queratina y es negativo, le hacemos otra serie de anticuerpos y es positiva, en este caso la desmina, que es un marcador muscular, y
podemos llegar al diagnóstico de un leiomiosarcoma. En ocasiones vemos también tumores pigmentados, tumores melanocíticos, que infiltran el tracto sinonasal. Aquí vemos células pleomórficas irregulares y abundante pigmento melánico. Y le hacemos un marcador de melanocitos. A veces en los marcadores melanocíticos, en los tumores melanocíticos, se prefiere hacer un cromógeno que dé de color rojo para que no se confunda con el pigmento melánico que hay. Obviamente esto es más caro, pero facilita el diagnóstico de las células tumorales de un melanoma del tracto sinonasal. Tumor indiferenciado de células de mediano tamaño dispuestos de manera difusa, ligeramente irregulares. Le hacemos marcador de queratina negativo, le hacemos marcador de dimentina negativo y le hacemos marcador linfoide CD20. Esto nos ayuda. El CD20 es de linfocitos B, un linfoma de células B que vemos comúnmente en cabeza y cuello. Algunas imágenes radiológicas de lesiones radiolúcidas. En la biopsia vemos estas células redondas con citoplasmas amplios. Sospechamos un tumor de células plasmáticas que es positivo marcadamente para capa y negativo para lambda. Capa y lambda son cadenas ligeras, ustedes ya la saben, y si hay un predominio de alguna de ellas, decimos que hay monoclonalidad y podemos decir que hay un tumor de células plasmáticas. Tumor muy indiferenciado de células hipercromáticas redondas, abundantes mitosis. Le hacemos una serie de marcadores, entre ellos la miogenina. Si es un niño pensamos que puede ser o que es un rhabdomyosarcoma. Y este es un tumor muy parecido al anterior, células pequeñas, irregulares, pleomórficas. Le hacemos un marcador de queratina cóctel, nos dice que esto es un tumor epitelial, y si le hacemos más marcadores, vemos que la sinaptofisina es positiva, entonces llegamos al diagnóstico de carcinoma neuroendocrino. Las glándulas salivales, hay que tener en cuenta cuál es el patrón celular que tienen los conductos de glándulas salivales. Los conductos de glándulas salivales tienen dos capas, una capa luminal y una capa externa periférica, que puede ser de células mioepiteliales o de células basales. La capa de células luminales tiene un perfil inmunofenotípico distinto y la capa de células mioepiteliales y de células basales también tiene un perfil inmunofenotípico distinto. Eso hace que estas células epiteliales y mioepiteliales que están en contacto directo puedan formar tumores que tengan los dos componentes, células epiteliales y células mioepiteliales. Y esas células mioepiteliales originan células mucinosas, células oncocíticas, y las células mioepiteliales son las encargadas, por ejemplo, en el adenoma pleomórfico de originar tejido mixocondroide o células mixocondroides, células fusiformes, células plasmocitoides. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchos de estos tumores duales de componente luminal y de componente abluminal, que lo llaman, pueden ser benignos o pueden ser malignos. La mayoría de los casos de adenoma pleomórfico no presentan dificultad en la hematoxilina, los podemos hacer. El tumor de Warthin histológicamente no necesita inmunohistoquímica en la mayoría de los casos, pero estos tumores benignos se pueden confundir con tumores malignos, que son de diferenciación dual. Entonces ahí es donde entramos nosotros a pedir inmunohistoquímica en algunos de estos tumores. Un adenoma pleomórfico característico con células luminales en medio del estroma mixocondroide con células mioepiteliales proliferantes. Este es otro adenoma pleomórfico que tiene células redondas con un patrón más epitelial que mioepitelial. Como les digo, a veces si queremos hacemos algunos marcadores. La calponina es un marcador de células basales, el SCI es un marcador mioepitelial, y podemos llegar al diagnóstico de adenoma pleomórfico. La parte epitelial obviamente es positiva para queratina. Imagen característica de tumor dual de células redondas en medio de un estroma mixoide. Quiero que guarden esta imagen, que es positiva para P63, que como les decía es un tumor de células basales. Un adenoma pleomórfico sin mucho problema. Hay de los tumores duales hay un espectro entre el adenoma pleomórfico y otro tumor que se llama mioepitelioma. El adenoma pleomórfico tiene dos componentes. El mioepitelioma es un componente que predomina, que son las células mioepiteliales. Ven ustedes que es muy similar
el estudio o el hallazgo histológico de masas de células epiteliales y tejido mixoide, pero es importante tener en cuenta que en ocasiones nos puede presentar diagnósticos con algunos tumores como el carcinoma de células basales, etcétera. El mismo tumor de células redondas con una gran proliferación, positivo para vimentina, y hacemos el diagnóstico de mioepitelioma. Decirle mioepitelioma o adenoma plemórfico es importante porque el adenoma plemórfico tiene más tendencia a la recidiva, así sean tumores benignos. Bueno, y este es otro tumor parecido, en el cual tenemos unas masas de células ligeramente plemórficas en medio de un estroma mixoide que forma un patrón adenoideo quístico y que muestra una positividad para un marcador que es el c-KIT. El c-KIT es el CD117 que da positivo en, por ejemplo, en tumores del estroma gastrointestinal y en algunos carcinomas, como el carcinoma adenoideo quístico. Entonces nos ayuda mucho para diferenciarlo en estos tumores duales. Este tumor es un tumor muy parecido a un mioepitelioma histológicamente, entonces hay que tener la sospecha, el patólogo debe sospechar las entidades a las cuales se puede presentar, porque si no las sospecha, pues no las va a diagnosticar. Un profesor mío en la Universidad de Antioquia decía que más errores se cometen por no ver que por no saber. Entonces, el patólogo, ustedes saben que tiene que ser muy cuidadoso. Vemos la positividad para P63 en este tumor que pareció mioepitelioma y positividad para c-KIT, que nos demuestra que esto es un carcinoma adenoideo quístico. Entonces, obviamente el pronóstico de los pacientes muy diferentes y el manejo también. En cuanto a la glándula tiroides, ha habido mucha controversia en cuanto a si es útil la inmunohistoquímica por algunas razones que les voy a exponer ahorita, que como son en el carcinoma papilar, en el carcinoma folicular y en el carcinoma medular. Empiezo diciendo que la tiroglobulina es un marcador positivo en tejido tiroideo normal, tejido hiperplásico y carcinomas bien diferenciados, carcinoma papilar y carcinoma folicular. En el carcinoma papilar, ¿cuáles son los problemas en el diagnóstico? La variante folicular, que puede semejar un adenoma folicular o un carcinoma folicular. Los cambios nucleares del carcinoma papilar pueden variar, no siempre es el mismo típico que nosotros vemos. El diagnóstico de aguja fina, que el profesor Rafael nos va a hablar ahora más adelante, y los cambios nucleares que pueden ser incompletos, que hacen que la reproducibilidad entre patólogos sea diferente. Aquí vemos ejemplos de hallazgos nucleares. Por ejemplo, este es un carcinoma papilar con muy escaso inclusiones y con mucho hipercromatismo, a diferencia de este donde muestra el típico caso de núcleos claros. Aquí vemos una papila con núcleos hipercromáticos, ¿sí? Y muy ocasionales núcleos claros. Y aquí volvemos a ver la imagen característica acá de los núcleos claros y entremezclado con otros núcleos ya hipercromáticos. La famosa Anita la huerfanita, de donde cuando nosotros nos estábamos entrenando nos dijeron que si nosotros veíamos los ojitos de Anita la huerfanita, veíamos un carcinoma papilar, ¿sí? Aquí vemos los ojos, ya les he mostrado que son parecidos a los de Anita la huerfanita. Pero hace mucho tiempo nos dijeron a los patólogos, ojo, hay núcleos claros que no necesariamente son carcinoma papilar. Esto es un núcleo claro, o el esquema, perdón, de núcleo claro, pero en algunas entidades pueden verse también núcleos claros con ocasionales nucleolos, así como en adenomas o carcinomas foliculares. Y estas son las condiciones: el adenoma folicular, los nódulos hiperplásicos y la tiroiditis de Hashimoto. Aquí vemos nosotros una tiroiditis de Hashimoto con folículos grandes, hiperplásicos, tejido tiroideo ligeramente alterado por la tiroiditis y este foco de núcleos claros, ¿no? De un patrón folicular con núcleos claros. Si nosotros le mostramos esto a 10 patólogos, 8 van a decir que esto es un papilar, un microcarcinoma papilar, ¿sí? Aquí vemos en un mayor aumento los núcleos claros, ¿sí? Pero son núcleos claros que se encuentran dentro del dentro de la tiroiditis de Hashimoto. Vemos una lesión nodular de un bocio multinodular y vemos un foco microscópico que nos puede hacer sospechar. Nosotros vemos, si vemos nosotros
en este aumento, no más este pedacito dice, no hay duda, es un microcarcinoma papilar, pero tenemos que ver dentro de la generalidad qué es este pequeño foco, ¿sí? Y diferentes estudios han demostrado que esos pequeños focos dentro de la tiroiditis y dentro del bocio pueden confundirse, pero después en el análisis o en el estudio, el seguimiento posterior de esos pacientes, pues no ha habido mucha recaída de estos pacientes. Entonces se llegó a la duda, bueno, ¿qué marcadores pueden servir para el patólogo para hacer el diagnóstico diferencial? Se habló mucho de la citoqueratina 19, otro tipo de citoqueratinas, donde nos decían que la citoqueratina 19 es positiva para carcinoma papilar, ¿sí? Y negativa para hiperplasias, tiroiditis, ¿sí? Pero salió este artículo donde nos decían que no, que el carcinoma papilar de tiroides es positivo la citoqueratina 7 y en lesiones benignas también, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, citoqueratina 19 en un carcinoma papilar de tiroides y en una glándula tiroides normal. Se han publicado también estudios de este marcador HBME1, que es un marcador que se encuentra en los microvellos de algunas células epiteliales, que es positivo para carcinoma papilar y folicular y negativo en células normales. Lo dice el doctor Saul Schuster, que es un patólogo ecuatoriano que trabaja en Estados Unidos. Dice, si como patólogo tienes que mostrar el caso a un compañero, entonces eso no es un carcinoma papilar, ¿sí? El carcinoma folicular, invasión capsular, invasión vascular son los criterios. El carcinoma folicular mínimamente invasivo, ven ustedes que hay que analizar muy bien la cápsula, porque en este esquema nos demuestran cómo puede infiltrar o puede no infiltrar. Esto no es un carcinoma folicular, ¿sí? Bueno, y estos diferentes patrones hacen que todos estos semejan una invasión en la cápsula, pero no es una invasión completa. Y la invasión vascular, es importante tener en cuenta que tiene que ser en los vasos de la cápsula, que el ómbulo tumoral esté adherido y que esté recubierto por células endoteliales. Aquí vemos un trombo con células con células tumorales y células endoteliales acá. Esto no es una invasión vascular, esto de acá, pero esto sí. Y en ocasiones usamos la inmunohistoquímica con marcadores vasculares, CD34, vemos aquí positividad en una verdadera invasión y negatividad aquí en la parte de afuera. Esto es una pseudoinvasión. Conclusión, en carcinoma folicular únicamente se usa en algunos casos muy dudosos. Y el otro carcinoma común de tiroides, el carcinoma medular, células uniformes formando nódulos positivos para calcitonina y negativos para tiroglobulina, que es positivo en todo lo demás, pero menos en el carcinoma medular. Carcinoma medular, es necesario realizar estudio de inmunohistoquímica para el diagnóstico. Finalmente, metástasis de origen desconocido. Anteriormente se decía que cuando había una metástasis de origen desconocido, por ejemplo en cabeza y cuello, se tenía que empezar a pedir tomografía, endoscopias. Ahora lo primero que se hace es pedir inmunohistoquímica, ¿sí? Con medio de este juego de queratinas, C-avimentina, de acuerdo a lo que den, vamos a ver las diferentes positividades como dan, y nos ayuda a hacer, por ejemplo, si es queratina 7 positivo y 20 negativo, que es de pulmón, de mama, de ovario, de tiroides, etcétera. Son los diferentes patrones de expresión. Lo mismo la avimentina, hay unos tumores que expresan más y otros tumores que expresan menos, y el antígeno carcinoembrionario. Adenocarcinoma metastásico a cuello, aquí no hay dudas, forma glándulas, positividad para citoqueratina 7, negatividad para citoqueratina 20, positivo para proteína 15 del fluido quístico y positivo para mamoglobina, que son marcadores de mama. Después dicen, sí, no, se me olvidó decirte que es que ella tenía un carcinoma de mama hace 10 años, ¿cierto? A veces los clínicos no nos cuentan los datos de los pacientes. Este es un caso que vimos nosotros que le estaba dando dificultades al patólogo que lo vio, unas masas en cuello bilaterales grandes que formaban este patrón de células redondas que formaban masas como en un patrón organoide, perdón. Bueno, desafortunadamente no quedaron aquí las imágenes, es positivo para calcitonina y digamos al diagnóstico de carcinoma medular. Entonces, la idea de la inmunohistoquímica es
que es una ayuda muy importante y que a veces los clínicos se impacientan porque el patólogo pide inmunistoquímica, eso retarda un poco el manejo de los pacientes, pero eso da más seguridad, ¿cierto?, para que ellos puedan hacer un tratamiento adecuado, quirúrgico o de otro tipo. Muchas gracias.